Ella llamó a la puerta con manos temblorosas, una niña tan delgada que apenas podía mantenerse erguida. Detrás de ella, otros dos esperaban en silencio, con la esperanza consumida hace tiempo. Él podría haberlos rechazado. Estuvo a punto de hacerlo. Pero entonces ella dijo algo que no pudo olvidar. El golpe llegó antes del amanecer. Fuerte, apresurado, desesperado. No era el tipo de golpe de alguien con tiempo para esperar. Ellie Dawson estaba a medio calzar sus botas cuando llegó el segundo golpe. Abrió la puerta de un tirón justo antes del tercero. 3 niños estaban en su porche. La niña al frente, Ruth, no debía tener más de 12 años, con brazos como ramitas bajo las mangas de una camisa de hombre rota. Sus labios estaban agrietados, la nariz enrojecida, los ojos oscuros hundidos en un rostro manchado de tierra. Detrás de ella, un niño algo menor, Jonah, estaba rígido, protector, con la mano apretando el hombro de un tercero. Sam, pequeño, lo bastante pequeño para ser cargado, aunque nadie lo hacía ahora. Sus ojos, grandes y opacos, parecían mirar a través del mundo, no hacia él. El viento se había levantado en la noche, silbando entre las tablas del porche, arrojando arena contra el borde del abrigo de Ellie. Los miró por un segundo, intentando dar sentido a la escena. El aire olía a polvo y a algo más amargo, como el miedo que se aferra a la piel. Entonces Ruth habló. No costamos mucho, señor. Su voz se quebró, suave y plana a la vez, el tipo de voz que solo usan aquellos que se han quedado sin nada que negociar. Había un peso en sus palabras, como si estuviera ofreciendo lo último que le quedaba, ella misma. Ellie no dijo nada al principio. Sus ojos saltaron entre los niños, pies descalzos, dedos sucios curvados contra la madera fría, Sam parpadeando lentamente como si pudiera caerse si el viento soplara demasiado fuerte. Jonah intentaba no temblar, con la mandíbula cerrada por orgullo o terquedad. Ruth habló de nuevo. ¿Tiene trabajo? Podemos trabajar. La mano de Ellie seguía en la puerta. Debería haberla cerrado. No tenía espacio. No tenía tiempo. El rancho apenas funcionaba tal como estaba. Demasiada tierra, pocas manos, y seguro que no tenía paciencia para vagabundos. Había jurado no volver a meterse en los problemas de otros después de lo que pasó con su propia familia. Pero algo en los ojos de Ruth, una chispa de desafío bajo la desesperación, lo detuvo. El pequeño tosió, un sonido húmedo desde el pecho, y Ruth se estremeció al escucharlo. Me llamo Ruth, dijo rápidamente. Ese es Jonah. Hizo un gesto hacia el niño detrás de ella. Y este es Sam. No habla mucho. Ellie miró a Sam. El niño no le devolvió la mirada, perdido en algún lugar entre el hambre y el agotamiento. El silencio se alargó demasiado. El sol aún se escondía detrás de la cresta. El frío no había cedido. Ellie lo sintió morder a través del marco de la puerta y directamente en los huesos de esos niños. ¿Tienen familia cerca?, preguntó finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía. Ruth negó con la cabeza. No queda nadie. Esa respuesta golpeó fuerte. Ellie la había oído antes. Él mismo la había dicho una vez, hace demasiados años para decirlo en voz alta, cuando enterró a su esposa y a sus 2 hijos bajo una cruz de madera en una colina que ya no visitaba. No recordaba haber dado un paso a un lado. Pero allí estaba, y allí estaban ellos, entrando a trompicones en el calor oscuro de su hogar, Jonah guiando a Sam con una mano, mientras Ruth se aferraba a ambos como si temiera que desaparecieran si lo soltaba. Ellie cerró la puerta tras ellos. La casa del rancho no era gran cosa. Una sola habitación amplia con un altillo arriba, una chimenea en el lado opuesto, una estufa cerca del centro, una cama en la esquina, una mesa con 3 sillas y el desorden de un hombre que había vivido solo demasiado tiempo. Había platos sucios apilados en un cubo, una manta raída sobre el respaldo de una silla, y un rifle apoyado contra la pared, acumulando polvo. Los niños no comentaron el desastre, solo se quedaron allí como esperando permiso para respirar. ¿Tienen hambre?, preguntó Ellie, rompiendo el silencio. Nadie respondió,
pero Ruth asintió una vez, lentamente, como si admitir la necesidad fuera un riesgo. Eli se ocupó en la estufa, sacando la olla de hojalata de las brasas y sirviendo lo que quedaba de los frijoles de ayer en 3 tazones desportillados. Ruth tomó el suyo sin decir palabra y pasó los otros. Sam miró su comida como si pudiera ser una trampa, sus dedos pequeños apretando el borde del tazón. Jonah olió una vez antes de empezar a comer, rápido, como si temiera que alguien se lo quitara. Ninguno pidió más. Eli lo ofreció de todos modos, vertiendo lo último de la olla en sus tazones. ¿De dónde vienen?, preguntó, apoyándose contra la mesa. Ruth dudó. Sus ojos no se encontraron con los de él. Un pueblo del ferrocarril. No creo que tenga nombre ya. Padres. Ella no se inmutó, pero sus manos se congelaron alrededor de su tazón. Idos. La cuchara de Jonah tintineó suavemente mientras removía lo que quedaba en su tazón. No había hablado desde que llegaron. Eli pensó que el niño guardaba sus palabras como algunos guardan monedas, apretadas y ocultas. El carro se rompió. El eje, hace una semana. ¿Caminaron todo ese trayecto? Algo caminamos. Algo viajamos. Esa fue la primera vez que su voz se quebró. Ruth se inclinó y limpió la boca de Sam con la esquina de su manga. El niño ya se desvanecía, su pequeña cabeza inclinándose hacia un lado contra ella. Eli vio cómo sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el peso de mantener a esos 2 niños con vida. «Pueden dormir aquí», dijo Eli, casi sorprendiéndose a sí mismo. «Solo por esta noche. Resolveré algo por la mañana». La mirada de Ruth se alzó. No era exactamente esperanza. Tampoco alivio. Solo un lento asentimiento, como si no creyera en ninguna de las 2 cosas. Pero había algo más en sus ojos, una gratitud que no necesitaba palabras. Los niños durmieron cerca del fuego. Ruth se acurrucó alrededor de Sam como un escudo, su cuerpo pequeño curvado para protegerlo del frío y del mundo. Jonah, justo detrás de ella, con los ojos nunca cerrados del todo, vigilando como si esperara que algo irrumpiera por la puerta. Eli se quedó despierto más de lo habitual, sentado en la silla junto a la mesa, el rifle a su lado, solo mirando. Intentaba no recordar un tiempo en que otras 3 caras habían dormido en ese mismo suelo años atrás, cuando la risa aún resonaba en la casa y el amor no se había convertido en silencio. Había enterrado ese recuerdo con una simple cruz de madera y una botella de centeno. Pero la voz de Ruth persistía: «No costamos mucho, señor». Esas palabras se clavaron en él como un clavo oxidado. No preguntaron qué pasó con su familia. La mayoría lo hacía. Ruth no lo hizo. Y eso, de alguna manera, lo hizo más difícil. Por la mañana, la tos de Sam había empeorado. Ruth intentó calmarla, presionando un paño húmedo contra su pecho, pero el sonido cortaba el silencio como un cuchillo. Eli no dijo nada. Solo vertió agua caliente en una taza, mezcló un poco de jengibre y se la dio sin decir palabra. No era mucho, pero era lo único que tenía. Ese día, le dio a Jonah una pala y lo señaló hacia el granero. No necesitaba mucha reparación, pero el niño trabajó como si importara, paleando tierra y apilando heno con una intensidad que no encajaba con su delgada figura. Ruth barrió el porche y luego la casa sin que se lo pidieran. No se trataba de ganarse su lugar. Eli lo vio rápido. Se trataba de pertenecer a algún lugar, aunque fuera por un momento. Incluso Sam lo intentó, siguiendo a Jonah como una sombra, tosiendo pero curioso, tocando cosas con dedos pequeños y tentativos, como si quisiera entender el mundo que lo estaba aplastando. Cuando Eli regresó de revisar el rebaño esa tarde, encontró a Ruth en la estufa, removiendo sopa. El olor llenó la casa, cálido y reconfortante, algo que no había sentido en años. ¿Tú cocinas?, preguntó, sorprendido. Aprendí rápido, respondió ella, sin mirarlo, enfocada en la olla. Eli probó el caldo. Era bueno. Mejor que cualquier cosa que él hubiera hecho en semanas. Por un momento, mientras comían en silencio, la casa se sintió viva de nuevo, como si el eco de las risas pasadas aún estuviera allí, atrapado en las paredes.
Esa noche, el viento volvió a levantarse. Jonah se quedó junto a la ventana como un soldado, mirando hacia la oscuridad como si pudiera ver lo que venía. Eli no preguntó por qué. Ya lo sabía. Los niños que sobrevivían a lo que ellos habían pasado no dejaban de revisar las sombras solo porque la puerta estuviera cerrada. Un encuentro en la noche. La segunda noche, mientras los niños dormían, Eli salió al porche para revisar las trampas que había colocado alrededor del rancho. No esperaba encontrar nada, pero el hábito de la cautela estaba grabado en él. Mientras ajustaba una cuerda tensada entre dos postes, oyó un crujido en la maleza, demasiado pesado para ser un animal pequeño. Se congeló, con la mano en el cuchillo que llevaba en el cinturón. «Sal de ahí», dijo, su voz baja pero firme. Una figura emergió lentamente, con las manos levantadas. Era una mujer, mayor, con el cabello gris recogido en un moño desordenado y un chal raído sobre los hombros. Sus ojos eran agudos, pero cansados, como si hubiera caminado demasiados caminos. «No busco problemas», dijo. «Solo vi la luz. Pensé que tal vez había alguien con un poco de agua para compartir». Eli no bajó la guardia. «No hay extraños aquí por casualidad. ¿Quién eres?» «Me llamo Mara», respondió. «Vivo a unas millas al norte, cerca del arroyo seco. Vi a los niños llegar ayer. No muchos pasan por aquí. No con esa mirada en los ojos». Eli entrecerró los ojos. «¿Qué sabes de ellos?» «No mucho. Pero sé lo que es correr. Y sé lo que es perder». Hizo una pausa, mirando hacia la casa. Esa niña, la que lidera, lleva una carga más pesada que su cuerpo. ¿La estás ayudando? Por ahora, dijo Eli, sin ofrecer más. Mara asintió, como si entendiera más de lo que él decía. Ten cuidado, ranchero. Hay hombres que buscan a esos niños. Hombres con insignias y hombres sin ellas. No todos vienen por la misma razón. ¿Sabes quiénes son?, preguntó Eli, su voz tensa. Ella negó con la cabeza. Solo rumores. Pero el viento lleva nombres. Uno de ellos es Trenón. Y no es de los que se rinden. Eli sintió un nudo en el estómago. Si sabes algo más, dilo ahora. Mara se encogió de hombros. Solo esto, mantén los ojos abiertos. Y no dejes que esos niños paguen por los pecados de otros. Sacó una pequeña bolsa de cuero de debajo de su chal y se la ofreció. Hierbas. Para la tos del pequeño. No es mucho, pero puede ayudar. Eli tomó la bolsa, desconfiado. ¿Por qué nos ayudas? Porque una vez alguien me ayudó a mí. Y porque el mundo no necesita más tumbas pequeñas. Se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad antes de que él pudiera responder. Eli regresó a la casa, la bolsa de hierbas en la mano, el peso de las palabras de Mara asentándose en su pecho. No se lo mencionó a Ruth ni a Jonah. No quería añadir más miedo a lo que ya llevaban. No fue hasta la tercera noche que todo cambió. Ruth estaba en el porche, mirando hacia la oscuridad, con los brazos cruzados como si pudiera mantener el mundo a raya. Eli se unió a ella, con una taza de café en la mano, el vapor subiendo en el aire frío. ¿Escuchaste eso?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Eli escuchó. Al principio, nada. Luego, un caballo, lejano, lento. El estómago de Eli se hundió. Nadie cabalgaba por aquí sin un propósito. ¿Esperas a alguien?, preguntó Ruth. No. Ella no habló de nuevo. Solo se quedó a su lado, con los hombros tensos. El jinete no llegó esa noche, pero por la mañana, huellas frescas conducían desde la cresta hacia el sendero del este. Un solo par de cascos, profundos, pesados. Eli se frotó la mandíbula. Había visto ese tipo de huellas antes. Botas del gobierno, o peor, hombres de recompensas. Esa tarde, Jonah llegó cargando algo envuelto en una lona. Dijo que lo había encontrado escondido detrás de una roca cerca de la cresta. Dentro había una insignia rota, el metal opaco y mellado, con las palabras Territorial Marsal apenas legibles.
Eli la miró por un largo rato, su mente dando vueltas. La voz de Ruth fue baja. «¿Sabes lo que eso significa, verdad?» Eli asintió. «Tú mentiste», dijo. Ella no lo negó. «No queríamos hacer daño. No dije que lo hicieran». Pero la miró. Realmente la miró. «Lo trajiste contigo. Sea lo que sea». El silencio entre ellos crepitó como leña. Luego Sam tosió de nuevo, más fuerte esta vez, un sonido que rasgaba el aire. Ruth se volvió inmediatamente, corriendo hacia él. Eli la observó irse, el peso de su secreto arrastrándose tras ella como una sombra. Había dejado entrar fantasmas por su puerta, y ahora algo peor podría estar viniendo tras ellos. El peso del pasado. Esa noche, mientras los niños dormían, Eli se sentó junto a la chimenea, mirando las brasas. La bolsa de hierbas de mar estaba en la mesa, sin abrir. No confiaba del todo en ella, pero la guardó por si acaso. Su mente volvió a los días en que corría caravanas, cuando el polvo de los caminos era su hogar y el peligro era solo parte del trato. Había salvado a 2 niños entonces, arrancándolos de las garras de un hombre como Trenón. Pero no había sido suficiente. No pudo salvar a su propia familia. La fiebre se los llevó a todos, su esposa, Clara, y sus 2 hijos, Ben y Lila. Sus rostros aún lo perseguían, especialmente en noches como esta, cuando la casa estaba demasiado llena de ecos. Se preguntó si Ruth lo sabía. Si podía ver el dolor que llevaba, el mismo que ella cargaba. No hablaron de ello, pero lo sentía en la forma en que ella protegía a Sam, en la forma en que Jonah vigilaba las sombras. Eran espejos rotos, reflejándose unos a otros. Sam no despertó hasta bien pasado el amanecer. Para entonces, Ruth ya estaba sentada en el suelo a su lado, con las piernas dobladas debajo de ella, los ojos pesados e indescifrables. Sus dedos apartaban los rizos húmedos del niño mientras su pecho subía en intervalos débiles y superficiales. Su tos se había silenciado, pero no de la manera que a Eli le gustaba. Silenciosa significaba que algo estaba más profundo ahora, enraizado como una maleza. El aire dentro de la cabaña estaba cargado con una calma extraña, del tipo que se asienta antes de que algo se rompa. Afuera, el viento estaba quieto, de manera antinatural. Eli revisó el porche primero, escaneando el horizonte otra vez. Las huellas estaban allí, claras y amplias, aún solo un par, lo que de alguna manera lo hacía peor. Un hombre solo no era un mensajero. Un hombre solo estaba en una misión. Ruth se unió a él en el porche poco después. No dijo nada al principio, solo se quedó a su lado, con los ojos buscando las mismas crestas. «Estuvo más cerca anoche», murmuró. «Lo sentí». Eli no la miró. No necesitaba hacerlo. ¿Por qué los está siguiendo? Sus manos estaban envueltas con fuerza en sus mangas, los hombros tensos bajo la camisa grande. «No está detrás de mí», dijo lentamente. «Está detrás de Sam». Eso fue lo primero que dijo que él no esperaba. No del todo, de todos modos. «¿Por qué?», preguntó. Ruth dudó. «Porque no es mío». «No realmente». Eli se volvió hacia ella ahora. «Empieza a hablar». Ella no se inmutó bajo el peso de la pregunta, aunque sus labios temblaron ligeramente, como si se preparara para el dolor. «Vivíamos con una mujer al este de las montañas. La señorita Eta acogía huérfanos o los vendía, dependiendo de quién pagara. Lo llamaba hogar, pero era, más como un establo. Te alimentaban si alguien pensaba que valías la pena mantener. Un día llegó un hombre, botas elegantes, botones de plata, hablaba muy suave. Dijo que estaba de paso, pero tenía documentos. Papeles del gobierno». Ruth hizo una pausa, tomando un respiro profundo como si tuviera que atravesar algo amargo solo para continuar. Vio a Sam en una esquina. Sam solo llevaba unas semanas con nosotros. No hablaba, no sonreía, pero el hombre, él lo quería. No preguntó, solo lo tomó. Ella parpadeó lentamente, algo oscuro nubló su expresión. Lo seguía 2 pueblos. Esperé hasta que estuviera solo,
Recuperé a Sam mientras el hombre estaba desmayado, borracho en el salón. Corrí toda la noche, encontré a Jonah a la mañana siguiente. Ellie no habló por un momento. Solo observó su rostro, la quietud detrás de sus ojos. No estaba llorando. No estaba seguro de si aún podía. «Lo secuestraste», dijo finalmente. «Lo salvé», respondió sin dudar. La estudió por un largo rato. «Y ahora ese hombre viene por él». Ruth no respondió. Sam gimió suavemente desde dentro de la casa. Ellie se frotó una mano por la cara. Sus dedos salieron húmedos de sudor, aunque el aire estaba frío. Había estado en situaciones difíciles antes, pero esta le caló hondo. Podía echarlos, darles comida, tal vez un caballo. Dejar que lo que los seguía los alcanzara lejos de su porche. Pero Ruth no había suplicado. Ni siquiera había pedido. Eso lo hacía más difícil y más fácil a la vez. «¿No tienes idea de quién es el hombre?», preguntó. Ruth bajó la mirada. «Solo un nombre». Sacó un trozo de papel doblado de su bota, arrugado, sucio, con los bordes desgastados. Se lo entregó sin decir palabra. La escritura era fina y débil, pero legible. Diputado Marsal Elías Trenón, División de Encuestas Territoriales y Bienestar Infantil. Ellie sintió que su estómago se revolvía. El nombre significaba algo. No personalmente, pero significaba algo. Dobló la nota y la guardó en su abrigo. Deberías haber quemado esto. Quería recordar. Tendrá jurisdicción. No si no estamos aquí cuando llegue. Lo miró ahora, y él vio algo en sus ojos que no estaba allí la noche anterior. Resolución. Ruth no era una fugitiva. Era una tormenta fingiendo ser un susurro. «¿A dónde irías?», preguntó. Ella no respondió. Él sabía que no tenía una respuesta. Dentro, Jonah estaba sentado en la mesa, afilando un cuchillo de cocina oxidado contra una piedra plana como si importara. Sam estaba acurrucado cerca del hogar, respirando lento. La habitación se sentía más pequeña que hace 2 días. Ellie entró de nuevo, tomó su rifle de al lado de la puerta, revisó la recámara. Aún limpia, aún cargada. Ruth lo observó. «¿Eso es para él?», preguntó. «No», respondió Ellie. «Esto es para las serpientes y los coyotes. Lo que sea que venga detrás, recibirá algo peor que balas si cruza mi línea». Ella no insistió. Al anochecer, el viento regresó. El cielo se tornó color óxido, con nubes bajas como garras contra los picos. Jonah se negó a dormir, con los ojos fijos en la ventana. Ruth se sentó junto a Sam, susurrando historias demasiado bajas para que Ellie las oyera. Ellie bebió café espeso como alquitrán y miró el fuego. Entonces, justo después de la medianoche, el perro ladró. No tenía un perro. Ruth se congeló. Jonah se puso de pie. Ellie ya estaba en movimiento, rifle en mano, cruzando el suelo crujiente en silencio. No se apresuró, solo abrió la puerta lentamente y salió al porche. Una figura se movió justo más allá de la línea de árboles, alta, delgada, con un caballo atado detrás. El hombre no habló, no levantó la mano, solo estaba allí como una sombra cobrando vida. Ellie alzó el rifle a medias. ¿Estás perdido? El hombre dio un paso adelante. Busco a una niña, tal vez 2, y a un niño. Ellie no parpadeó. No he visto vagabundos. El hombre dio otro paso. Asunto del gobierno, señor. Autorizado por la corte. El niño no está seguro sin supervisión. La mandíbula de Ellie se tensó. No está seguro contigo. Eso detuvo al hombre un segundo. Luego sonrió, delgado, reptiliano. ¿Estás albergando fugitivos, señor Dawson? El nombre no significaba nada para él. Ellie podía notarlo. Volveré a pasar por aquí en la mañana, dijo el hombre en voz baja. Si encuentro lo que busco dentro de esa casa, vendrán más la próxima vez. Ellie no bajó el rifle. No esperaré a la mañana. Eso fue todo lo que necesitó.
El hombre se dio la vuelta, las botas crujiendo en el suelo helado, el caballo siguiéndolo como un mal augurio. Eli no lo vio irse, solo retrocedió y cerró la puerta. Ruth estaba pálida. Sam no había despertado. Jonah estaba junto al hogar como si se hubiera convertido en piedra. Tienen hasta el amanecer, dijo Eli. Empaquen lo que puedan. Ensillaré la mula. ¿Nos estás echando?, preguntó Ruth. No, dijo. Los llevaré yo mismo. Conozco los cañones, lugares donde ningún hombre de la ley seguirá a menos que esté listo para perder su caballo y la mitad de sus dientes. Hizo una pausa. Después de eso, no sé. Yo sí, dijo ella. Seguimos moviéndonos. Jonah habló entonces, su voz pequeña pero firme. No queremos irnos. Eli encontró sus ojos. No tienen muchas opciones, pequeño. Jonah tragó saliva. Ahora sí. Había algo en su voz que rompió a Eli un poco. No era desafío, era confianza. Eli se volvió hacia el fuego. Entonces hagamos que valga la pena. Salieron antes del primer rayo de luz, la mula crujiendo bajo el peso, Sam envuelto en los brazos de Ruth, aún tosiendo. Jonah se sentó detrás de Eli, silencioso como el polvo. El camino que tomó era viejo, medio devorado por arbustos y maleza, pero él conocía cada curva. A mediodía, habían cruzado la cresta. El aire se volvió más delgado, más frío. Ruth miró atrás una vez, no vio nada más que cielo. Claro, y la sabía más. Solo habían ganado tiempo. La trampa en el cañón. Esa noche, acamparon cerca de un lavadero seco. Sin fuego, solo frijoles fríos y pensamientos más fríos. Ruth se acurrucó cerca de los niños mientras Eli observaba la luna arrastrarse entre los árboles. En algún lugar muy atrás, se encendió una cerilla. Un fuego de campamento se iluminó. El hombre seguía viniendo, y Eli supo entonces que no se detendría. No hasta que algo se rompiera. Eli Dawson no creía en fantasmas. Pero al amanecer, el mundo se sentía embrujado. El cielo llevaba sus moretones bajos, azul pálido, manchado de gris ceniza, la clase de luz matutina que no calentaba nada. Habían acampado en el lecho de un río muerto, sus orillas plegadas como si la tierra se hubiera curvado sobre sí misma y rendido. Sin fuego, sin ruido, solo un silencio helado. Apenas había dormido. Los demás tampoco. Ruth se había dormido a ratos, el pequeño cuerpo de Sam apretado contra su pecho. Jonah se sentó contra una piedra como un centinela, con los ojos rojos por el viento o el miedo, o ambos. Cuando Eli finalmente se puso de pie, estirando el dolor de sus rodillas, ninguno de ellos se movió. No necesitaba hablar. Ellos también lo sentían. Ya no estaban por delante del hombre. Estaban siendo rodeados. Ensilló la mula en silencio, dejando los petates improvisados escondidos como cuerpos detrás de las rocas. Se moverían pronto. Demasiado tiempo en un lugar los hacía más fáciles de encontrar. Pero Eli no tenía un destino en mente. Ya no. Solo necesitaba mantenerse en movimiento. Como sangrar lentamente para que la herida no coagulara, para que el dolor no golpeara de una vez. A medio camino de atar la cincha de la silla, Ruth se levantó y se acercó a él. No preguntó nada. Solo lo miró. ¿Qué?, murmuró Eli. Ya has hecho esto antes, dijo ella. No respondió. Ella miró más allá de él, hacia el sendero que serpenteaba de vuelta a las tierras planas. Sigues actuando como si solo nos estuvieras ayudando, como si esto fuera temporal. Es temporal. No, no lo es. Ya estás metido en esto. Eli terminó con la cincha y se alejó. Te dije, Ruth, tienen hasta la mañana. Ahora es la mañana. Seguimos moviéndonos. Ella no discutió, pero tampoco estuvo de acuerdo. Se movieron en silencio, cortando hacia el oeste a lo largo de las paredes del cañón, donde la pizarra se rompía bajo los pies como hueso seco. Ruth guiaba la mula, una mano siempre en la espalda de Sam, meciéndolo mientras avanzaban. Jonah seguía detrás de Eli, más lento que los demás,
pero terco. El niño no pidió descansos. Ni una vez. A mediodía, el viento cambió. Ellie se detuvo sin previo aviso, se agachó, escuchó. A lo lejos, un cuervo llamó, luego otro, agudo, triangulado. Estaban hablando. Él conocía ese ritmo. Escaneó las crestas. Apenas visibles. 3 jinetes, moviéndose rápido, de este a oeste. No hacia ellos aún, solo explorando. No solo los seguían. Los estaban cazando. Ellie se volvió, su voz baja pero urgente. Fuera del sendero. Ahora. Ruth obedeció al instante. Jonah dudó un instante, luego se apresuró tras ella. Se escondieron detrás de una elevación, la mula agachada bajo un borde de roca y maleza. Ellie no lo siguió de inmediato. Se quedó quieto, observando cómo la nube de polvo desaparecía detrás de los árboles. 3 jinetes significaban que ya no enfrentaban a un marsal solitario. Trenón había traído ayuda, o peor, había contratado hombres locales. Eso significaba que el tiempo se estaba agotando rápido. Se deslizó junto a los demás, con la respiración contenida. No los vamos a dejar atrás para siempre, dijo en voz baja. Tienen caballos, comida, armas. Ruth apretó a Sam más fuerte. ¿Entonces qué? Ellie no respondió, pero Jonah sí. Luchamos, susurró el niño. Tú tienes un arma. Nosotros tenemos cuchillos. Ellie no le gritó. Solo miró esos ojos, frenéticos, firmes. ¿Crees que puedes matar a un hombre, Jonah? La garganta del niño se movió. No respondió. Ruth intervino, suavemente. ¿Qué estás pensando, Ellie? Exhaló lentamente. Tal vez dejemos de correr. Al anochecer, habían retrocedido media milla, encontraron una curva estrecha en el cañón donde las paredes se estrechaban. Un punto de estrangulamiento natural, con terreno elevado a ambos lados. Cualquiera que pasara tendría que venir en fila. Ellie preparó la trampa en silencio. Jonah recogió rocas. Afiladas, pesadas, dentadas. Ruth arrancó tiras de un saco de harina viejo para atarlas en ondas. Ellie enterró el aparejo de la mula en un agujero seco y frotó ceniza en el pelaje del animal para ocultar su olor. Sam se había vuelto inquietantemente silencioso otra vez, su respiración superficial. Ruth colocó una piedra caliente junto a él, intentando extraer un destello de calor. El aire no se sentía real, demasiado quieto, demasiado tenso. Como si el cielo estuviera conteniendo el aliento. Entonces, cerca de la medianoche, cascos. Ellie se levantó de su posición agachada, hizo señas a Ruth y Jonah para que se mantuvieran abajo. Se arrastró hasta el borde de la elevación y miró hacia el paso estrecho. 4 jinetes, una linterna entre ellos, colgando de un cuerno de la silla. La luz cortaba sombras largas en las paredes del cañón. Al frente iba el hombre mismo, Elias Tranholm, aún con ese abrigo de botones plateados, el sombrero bajo sobre la frente, un rifle colgado en diagonal en su espalda como la cola de un depredador. Los otros 3 parecían locales, abrigos de cuero, guantes de piel cruda. Uno tenía una cicatriz que le cortaba la mandíbula como si se estuviera derritiendo. Otro masticaba algo constantemente, la mandíbula temblando como un perro rabioso. Ellie apretó los dientes. Trenón gritó. Ruth McCullen, sé que estás ahí. Su voz resonó con fuerza contra la piedra. Has tomado a un niño bajo custodia federal. Esto es una recuperación, nada más. Ellie presionó la culata de su rifle contra su hombro. Esperó. Viajas con un desertor conocido, Jonah Bell, abandonado de la escuela militar, fugitivo, un peligro para sí mismo y para otros. Jonah se estremeció junto a Ruth. Ella puso una mano en su brazo. Trenón continuó. Y ahora el señor Eli Dawson, un hombre buscado en 2 territorios, acusado de albergar fugitivos y obstruir la custodia legal. Ellie casi se rió. La voz de Trenón se agudizó. Entrega al niño, y olvidaré el resto. Ruth se puso de pie.
Antes de que Eli pudiera detenerla, salió de entre las rocas, con las manos en alto. «Estoy aquí». Trenón detuvo su caballo. Los otros hombres se detuvieron detrás de él. «¿Dónde está el niño?» Ruth dio otro paso. «No lo vas a tomar. No tienes opción». «Sí, la tengo». Ella alcanzó detrás de sí y lanzó algo, rápido, afilado. La piedra de la honda golpeó la linterna en el centro. Explotó en un destello de aceite y llamas. Los caballos se encabritaron. Uno de los jinetes cayó, gritando. Eli disparó una vez, solo una, contra la pared del cañón, y el eco resonó como un trueno. El caos que causó fue suficiente. Jonah salió de su escondite y lanzó una piedra con todas sus fuerzas. Golpeó la sien de un jinete. El hombre se desplomó. Trenón disparó a ciegas, las balas rebotando contra la piedra. Eli jaló a Ruth a su lado, agarró a Jonah por la camisa y lo arrastró de vuelta al refugio. Los jinetes se dispersaron, reagrupándose fuera del punto de estrangulamiento. Uno de ellos gritó, «Marsal, están arriba. No dijiste que tenían ayuda». La voz de Trenón fue hielo. «No la tienen. Son solo ellos». Eso fue todo lo que Eli necesitaba escuchar. Ahora lo sabía. Trenón no había traído refuerzos para recuperar a un niño. Había traído armas para ajustar cuentas. Se escabulleron bajo la cobertura del polvo y el ruido roto, dejando el cañón atrás. Ruth llevaba a Sam cerca. Jonah vigilaba detrás de ellos, sosteniendo una de las pistolas del jinete caído como si pudiera hacer la diferencia. Eli los llevó a un pozo de mina seco a una milla al norte, uno que no había pisado en años. Olía a podredumbre y hierro, pero era profundo, y la entrada era estrecha, difícil de detectar, perfecta para la noche. Se sentaron contra las paredes, respirando superficialmente, sin decir nada. Finalmente, Ruth habló. «No estás solo detrás de Sam, ¿verdad?» Eli no la miró. «No». Ella esperó. También Jonah. Eli se limpió las manos en su abrigo. Solía correr caravanas, viajes largos, carga, a veces pasajeros. Una vez llevaba un cargamento desde Taos. 2 niños en la parte trasera, muertos de miedo, vendidos por alguna escuela. Los padres pensaban que estaban muertos. Su voz se adelgazó. «Los saqué. Trenón fue quien los vendió en primer lugar». La boca de Ruth se abrió. «¿Quieres decir que él?» «Él dirige el maldito negocio», dijo Eli. «O lo hacía. Todavía podría». Jonah se sentó más derecho. «Entonces esto no es sobre la ley». «No, es sobre venganza». Ruth tragó saliva. «Tú salvaste a esos niños. Y ahora estoy pagando por ello». Más tarde esa noche, Sam despertó tosiendo de nuevo. Pero esta vez fue diferente, húmedo, gorgoteante, como si algo lo estuviera ahogando desde dentro. Ruth lo mecía, en pánico. «Eli, algo está mal. Está ardiendo. No para». Eli corrió hacia él, puso una mano en el pecho del niño. Sonaba como hojas secas en una tormenta. «Neumonía», dijo, con la respiración tensa. Jonah palideció. «Va a morir». Eli se puso de pie abruptamente. «Necesita medicina. Medicina de verdad». «No hay nada aquí fuera», dijo Ruth. «Estamos demasiado lejos». «No», interrumpió Eli. «Hay un lugar. Estación Northridge, a unas 20 millas por El Paso. Una choza pequeña, solía ser un puesto minero. El tipo que la dirige guarda antibióticos, suministros de intercambio». Ruth agarró su abrigo. «Entonces ve». Eli la miró, luego a Sam, luego a Jonah. «Tendrán que mantener este lugar sin mí». «Puedo disparar», dijo Jonah en voz baja. Ruth asintió una vez. «Estaremos bien». Eli se fue antes del amanecer, sin llevar nada más que un cantimplora, un arma de mano y un pedazo del pañuelo de Ruth atado a su muñeca. Para cuando el sol rompió sobre los picos, ya era una mancha en la cresta.
Y Trenón ya estaba siguiendo su rastro. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que la fiebre de Sam no era lo único que estaba creciendo. Algo más había echado raíces en ese pozo de mina. Algo para lo que ninguno estaba preparado, y estaba despertando. En la estación Northridge. Para cuando Eli Dawson llegó al fondo del paso de la roca partida, sus piernas eran peso muerto. 20 millas atrás, un bebé jadeaba en un pozo de mina olvidado, y los dedos sucios y agrietados de Ruth eran lo último que lo ataba a cualquier sentido de deber. Debería estar entumecido para entonces. Lo estaba. Cada paso rompía sus huesos como leña, y aún así se movía. La estación Northridge no era un pueblo ni siquiera un campamento. Era un agujero en el mundo. Solo una choza de tablas encajada en un acantilado, dirigida por un extranjero medio ciego llamado Meriwether Tate, que tenía la costumbre de vender lo que no estuviera clavado por un puñado de cobre o un trozo de cecina. Un hombre como Meriwether no hacía preguntas. Y ahora mismo, Eli no podía permitirse ninguna respuesta. La choza apareció justo después del amanecer. Revestimiento de madera suavizado por 1000 inviernos. Una chimenea escupiendo humo perezoso al cielo gris. La puerta estaba entreabierta. Sin cerradura. Nunca la había. Eli entró. El suelo crujió bajo él. El polvo se movió. Un rifle colgaba sobre el hogar. Frascos alineaban un estante, medicinas, conservas, restos de otro tiempo. Entonces una voz, ronca y seca. No me gustan los visitantes tan temprano. Eli no se inmutó. No estoy exactamente de visita, Meriwether. Desde la habitación trasera, el viejo se arrastró hacia adelante. Barba blanca hasta el pecho. Un ojo nublado, el otro afilado y estrecho. Vaya, pero si es Eli Dawson. Escupió en una taza de hojalata. Pensé que estabas muerto o pudriéndote. Lo estoy intentando, dijo Eli. Meriwether lo miró. No viniste por café, ¿qué es? Eli metió la mano en su abrigo, sacó un paño doblado, el pañuelo roto de Ruth, y lo sostuvo como algo sagrado. Necesito antibióticos. Fuertes, rápido. Meriwether entrecerró los ojos. ¿Eso es cosa de mujer, tuya? No. Asintió como si ya lo supiera. ¿Niño enfermo? Bebé. La fiebre está alta. El pecho le suena. Meriwether no preguntó más, solo se dio la vuelta, arrastrándose hacia la habitación trasera. Espera aquí. 15 minutos después, Eli salió con una pequeña caja de hojalata envuelta en cordel y una advertencia. Da demasiado, lo matarás, había dicho Meriwether. Da muy poco, morirá de todos modos. Eli no respondió. Solo ató la caja con fuerza a su cinturón y se volvió hacia el cañón, el viento arañando su abrigo como dedos que no querían que se fuera. No notó las huellas frescas en la nieve afuera hasta que fue demasiado tarde. Enfrentamiento en el pozo. De vuelta en el pozo de mina, Ruth paseaba. Sam no había abierto los ojos en 2 horas. El jadeo se había vuelto superficial. Jonah había empapado un paño en el agua de nieve derretida, intentando enfriar la frente del bebé, pero su piel estaba lo suficientemente caliente como para escaldar. No me gusta esto, susurró el niño. Ruth se arrodilló junto a él. Lo sé. Jonah la miró, parpadeando. ¿Crees que Eli volverá? Sí, dijo ella. Sé que lo hará. Dudó. No, pero lo creo. Se sentaron en silencio, escuchando la respiración trabajosa del bebé resonar contra las paredes de la mina. Entonces Ruth oyó algo más. Un crujido, pasos, no de Eli. Se puso de pie, el corazón saltándole a la garganta. Jonah, escóndelo. El niño agarró a Sam y se arrastró detrás de un viejo carro de mineral, empujando mantas y piedras sobre el pequeño cuerpo hasta que fue solo un bulto en la oscuridad. Ruth tomó la pistola. La entrada del pozo se iluminó ligeramente cuando alguien entró. Una silueta, de hombros anchos, sombrero amplio. No era Eli. Trenón. No habló al principio, solo la miró.
Sus ojos se ajustaron lentamente, brillando en la penumbra. Siempre fuiste un problema. Ruth no bajó la pistola. No lo vas a tomar. Dio un paso más cerca. Ese bebé es pupilo del Estado. No eres su madre. No, pero soy quien lo sostuvo durante la fiebre. Soy quien lo alimentó cuando tu gente lo dejó morir de hambre. Rompiste la ley. Hice lo correcto. ¿Crees que al mundo le importa eso?, dijo, avanzando. ¿Crees que un juez llorará por una niña que no puede alimentarse a sí misma, que roba un bebé y huye con un ranchero medio loco y un forajido a medio crecer? Ruth amartilló la pistola. Trenón se detuvo. No dispararás. No me conoces. Conozco tu expediente. Sé lo que te hicieron en esos hogares. Eres una sobreviviente, no una asesina. No era una asesina, susurró, y luego apretó el gatillo. Clic, nada. La pistola se trabó. Trenón sonrió. Luego se abalanzó. Jonah lo vio todo desde detrás del carro. Vio a Trenón arrancar la pistola de la mano de Ruth, vio cómo ella le dio un codazo fuerte e intentó correr, pero el marsal la agarró por el cabello, tirándola hacia atrás como una muñeca de trapo. Jonah se movió. Tomó la piedra pesada que había estado guardando y salió de su escondite. No dudó. La estrelló contra la rodilla de Trenón. El hombre rugió, cayendo de lado. Ruth se liberó de un puntapié. Jonah gritó cuando Trenón agarró su muñeca, pero Ruth tomó la propia pistola del marsal de su cinturón y la niveló. Suelta a Jonah. Trenón se congeló. Miró hacia arriba, y por primera vez, había un destello de miedo real en sus ojos. Adelante, dijo en voz baja. Hazlo. La mano de Ruth tembló. ¿Crees que no sé de chicas como tú?, siseó él. ¿Quieres justicia? Vamos, mátame y deja a ese bebé huérfano otra vez. Su dedo dudó. Luego dejó caer la pistola. Jonah jadeó. ¿Qué estás haciendo? No soy como él, dijo ella. Trenón se rió. Y entonces, van. La pistola en la mano de Ruth no fue la que disparó. Vino de la entrada del pozo. Los ojos de Trenón se abrieron. Luego la sangre brotó de su pecho, floreciendo a través de su abrigo como una rosa aplastada con demasiada fuerza. Cayó. Detrás de él estaba Ellie, el humo subiendo del revólver. Entró lentamente, con los ojos en Ruth. ¿Estás bien? Ella no respondió, solo se derrumbó en él, llorando sin sonido. Jonah miró el cuerpo de Trenón. Está. Ellie asintió. No lastimará a nadie más. ¿Pero qué pasa con los otros?, susurró Jonah. ¿Los jinetes? El rostro de Ellie se endureció. Vendrán a buscar, pero no esta noche. Le entregó a Ruth la caja de medicinas. Salvemos al bebé primero. Las horas que siguieron fueron borrosas. Ruth mezcló el polvo en agua de nieve derretida, usando un cuentagotas pequeño para alimentar la boca de Sam. El bebé no se movió, no lloró, pero bebió lentamente. Jonah sostenía una linterna, sus manos nunca dejaron de temblar. Ellie se sentó con la espalda contra la pared de la mina, observando la entrada como si pudiera crecer colmillos. El tiempo pasó. Ruth nunca dejó el lado de Sam. Por la mañana, la fiebre había cedido. La respiración del bebé era suave y uniforme. Estaba vivo. Y con esa respiración, algo cambió entre todos ellos. Un hilo que no podía cortarse. El descubrimiento. Más tarde, cuando finalmente salieron al sol de la mañana, Ruth se volvió hacia Ellie. ¿Y ahora qué? Miró hacia la cresta. Enterramos a Trenón. Quemamos el resto. Jonah frunció el ceño. ¿Y luego? Ellie no habló de inmediato. Luego dejamos de escondernos. Ruth alzó las cejas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a donde no esperan. Al sur, más allá de la frontera, a tierra de nadie. No hay nada ahí fuera. Hay libertad. Jonah miró a Sam. ¿Y si nos siguen de nuevo?
Ellie encontró sus ojos. Entonces nos aseguramos de que no regresen. Ruth no sonrió, pero tampoco discutió. Enterraron a Trenón esa tarde bajo un montón de piedras cerca de la mina. Ruth susurró algo que los demás no oyeron. Jonah dejó caer una pluma en la tumba. Y Ellie encendió el fuego. Quemó el abrigo del marsal, su insignia, su diario. Dejó que el viento se llevara las cenizas. Luego dieron la espalda al cañón y se dirigieron al sur, sin saber de la tormenta que ya se gestaba detrás de ellos. Porque el hombre que acababan de matar no era lo peor. Era solo el guardián. Lo que esperaba más allá los rompería de maneras que ninguno podía imaginar. La tormenta que viene. Hicieron 20 millas antes de que el viento cambiara. El aire se movió como una advertencia, seco y agrio, con un mordisco de polvo que hizo que el bebé jadeara de nuevo. Ellie conocía ese olor, una tormenta de jinetes, no del clima. Hombres, caballos, armas. Hombres que viajaban ligeros y rápidos, sin bondad. Los estaban cazando. No lo dijo en voz alta, pero Ruth podía leerlo en la forma en que dejó de hablar, en cómo su mano se mantenía cerca de su cadera, los dedos rozando el cuero desgastado de su cinturón donde descansaba el revólver. Jonah también lo notó. ¿Vienen? Siempre estuvieron viniendo, murmuró Ellie. Habían dejado el cañón atrás con solo un puñado de suministros, agua, cecina, algunas vendas y lo que Ruth había logrado rescatar del morral del marsal muerto. El bebé estaba envuelto en mantas, apretado contra el pecho de Ruth. Jonah se aferraba a su lado como una sombra. No montaban. No quedaban caballos. Solo pasos en la tierra agrietada, el cielo arriba un tramo implacable de blanco. Fue Ruth quien rompió el silencio. Dijiste que iríamos al sur. Ellie asintió. ¿A dónde? Hay un lugar. Solía ser una misión. Muros de piedra jesuita, construidos antes de la guerra. Ahora no es más que huesos y polvo, pero el pozo aún da agua limpia. Los locales lo llaman Ojo Vivo. Pasé por ahí una vez cuando tenía 19. Jonah entrecerró los ojos. ¿Es seguro? Ellie no respondió, lo que significaba que no, pero era lo mejor que tenían. Esa noche, acamparon en las ruinas de un silo de grano colapsado, sus paredes inclinadas como dientes rotos. Ruth se sentó con la espalda contra la piedra fría, el bebé acurrucado contra ella como un segundo latido. Ellie se quedó fuera, vigilando la cresta. La luna era delgada. Las estrellas parpadeaban como luces de advertencia. Jonah se arrastró a su lado, descalzo en la tierra. Realmente mataste a un hombre allá atrás. Ellie no lo miró. ¿Lo viste? Todavía no se siente real. No debería. Jonah cruzó los brazos. ¿Crees que alguna vez seré como tú? Ellie se volvió. No quieres serlo. Me refiero a fuerte. Valiente. Ya lo eres. El rostro del niño se torció. Corrí. Cuando Ruth estaba peleando, me escondí. Tomaste una piedra y la estrellaste contra un hombre adulto. Protegiste a tu familia. No corriste. Pero tuve miedo. Yo también. Se miraron a los ojos. Jonah parpadeó rápido. ¿Crees que estoy roto? ¿Cómo dice Ruth que está ella? Ellie se agachó, apoyando una mano en el hombro del niño. Creo que has vivido más dolor que la mayoría de los hombres el doble de tu tamaño. Y creo que no te mató. Eso no significa que estés roto. Significa que estás vivo. Jonah miró hacia abajo. Estar vivo duele. Ellie asintió. Sí, duele. Por la mañana, el sendero se estrechó en nada más que viento. Las montañas se desvanecieron y el desierto se abrió como una garganta, ancha, seca, esperando. La arena devoraba sus huellas antes de que pudieran mirar atrás. A mediodía, Sam comenzó a llorar de nuevo. No fuerte, solo un lamento seco y delgado como una puerta oxidada balanceándose en el viento. Ruth ajustó la manta. Está ardiendo. Ellie sintió la frente del bebé. Era fuego. Jonah miró hacia arriba.
¿No funcionó la medicina? Funcionó, dijo Eli. Entonces, ¿por qué? Está hambriento. No encontraron ojo vivo esa noche. Encontraron una tumba en su lugar. Una sola cruz sobresalía de la arena. Sin nombre, solo un zapato de niño clavado en la madera, blanqueado por el sol y agrietado. Ruth la miró por un largo rato. ¿Qué tipo de personas entierran niños así? Eli se arrodilló junto a ella. La tierra estaba removida, pero poco profunda. Tocó la base, algo suave. No enterrado, murmuró. Solo cubierto. Jonah retrocedió. No lo toques. No lo hago. ¿Por qué alguien haría esto?, preguntó Ruth. Eli no respondió. Pero todos lo sabían. Alguien se había quedado sin tiempo, sin comida, sin misericordia. Y ahora, con los llantos de Sam debilitándose, estaban caminando por el mismo camino. El derrumbe. Esa noche, Ruth se rompió. No quiso hacerlo. Comenzó como un susurro, luego un temblor, luego la consumió entera. Se sentó cerca del campamento sin fuego, no había suficiente madera, meciendo al bebé en sus brazos, murmurando nana sin melodía. Eli se acercó y se sentó junto a ella. No sé qué estoy haciendo, dijo ella. Pensé que podía salvarlo. Realmente pensé, si lo sostenía lo suficiente, si le daba los restos que encontraba, viviría. Pensé que el amor sería suficiente. Eli miró el horizonte. A veces lo es. Pero no ahora. No respondió. Ruth miró hacia abajo. Es puro hueso. No llegará a la mañana. La mandíbula de Eli se tensó. Sí, lo hará. ¿Cómo? Vi humo. Un campamento de jinetes, a unas 6 millas al sur. Podrían ser bandidos, podrían ser peores, pero tendrán comida. Tal vez leche. Los ojos de Ruth se abrieron. No puede simplemente. Puedo, y lo haré. Se puso de pie. Jonah intentó seguirlo, pero Eli lo detuvo. Tú quédate. Cuídalos. Si no estoy de vuelta en 2 horas, sigan hacia el sur. Eli. 2 horas. Y luego se fue. Eli no recordaba la última vez que corrió así. Sus pulmones ardían. Sus costillas gritaban. La arena se le metía en los dientes, asfixiándolo. Pero no se detuvo. No llevaba un arma, solo un cuchillo y un plan que no había terminado de hacer. Cuando llegó a la cresta, se tiró al suelo y se arrastró los últimos metros. El campamento era pequeño, 2 tiendas, una mula, un fuego bajo y crepitante. 3 hombres, uno dormido, uno limpiando un rifle, otro tarareando una melodía mientras servía algo en una olla de hojalata. Leche. El corazón de Eli latía con fuerza. Hablaban en tonos bajos, no en inglés, español de la frontera. Contrabandistas, tal vez. O desertores. No importaba. Contó hasta 10. Luego se movió. Tomó al del rifle primero, golpeando la base de una roca en la nuca del hombre. Cayó sin un sonido. El segundo giró, el cuchillo destellando. Eli no dudó. Se lanzó. Lucharon cerca del fuego. El cuchillo cortó el costado de Eli. Él dio un cabezazo fuerte, oyó el cartílago crujir, luego lo volteó al fuego. El grito fue animal. El tercer hombre salió corriendo de la tienda, medio vestido, buscando a tientas una pistola. Eli agarró la olla de leche hirviendo y la lanzó. Le dio de lleno en la cara. Gritó, arañándose los ojos. Eli lo dejó inconsciente con una patada al pecho. Todo terminó en menos de 40 segundos. Tomó la olla, aún medio llena, en una cantimplora limpia, robó un morral con pan, una manta de lana y una lata de fórmula en polvo. Luego corrió. Para cuando regresó, Ruth había dejado de llorar. Estaba sentada con Jonah, ambos mirando a Sam como si estuvieran viendo caer la última hoja de una rama. Eli dejó caer el morral frente a ellos. Aliméntalo. Despacio. Ruth parpadeó. Tú,
¿cómo? No hay tiempo. Ella trabajó rápido, con manos firmes ahora, midiendo, vertiendo, alimentando al bebé con una pajita improvisada hecha de hierba seca. Sam se movió, succionó, tragó, luego lloró, fuerte, vivo. Jonah se rió. Ruth sollozó. Eli se sentó. No dijo una palabra. Llegaron a Ojo Vivo la noche siguiente. No era mucho, muros derrumbados, un patio seco, una campana de hierro oxidada en silencio, pero el pozo daba agua limpia y había habitaciones suficientes para dormir, para el silencio. Por una vez, no había caballos persiguiéndolos, ni disparos, ni nieve. Solo silencio, solo respiración, solo el bebé, aún pequeño, aún débil, pero respirando. Se quedaron 2 noches, luego 3. Jonah encontró una armónica vieja y se enseñó una canción, mal. Ruth bañó al bebé en agua tibia del pozo, tarareando bajo su aliento. Eli trabajó en silencio, reforzando las puertas, construyendo un pozo de fuego de señalización, cosiendo el desgarro en su abrigo. Era casi paz. El mensajero. Hasta que llegó el jinete. Un hombre, solo, sin insignia, sin rifle, solo un caballo y una carta. Eli lo encontró al borde del patio, con la mano en la cadera. El hombre levantó ambas palmas. Me llamo Ko. No soy de la ley. Solo entrego. Eli entrecerró los ojos. ¿Entregar qué? El hombre metió la mano en su abrigo y sacó un pergamino doblado. Esto. Lo lanzó. Ruth lo atrapó. Sus manos temblaron. Lo desdobló, lo leyó una vez, luego 2. Eli vio su rostro colapsar. ¿Qué es? Ella levantó la mirada. Ellos, ya no están detrás de Sam. Eli frunció el ceño. ¿Por qué? Su voz se quebró. Porque no está desaparecido. Jonah dio un paso adelante. ¿Qué significa eso? Ruth tragó saliva. Significa que nunca quisieron recuperarlo. Solo querían borrarlo. ¿Por qué? Porque no es cualquier bebé. Miró a Eli, sus ojos vacíos. Es el hijo del gobernador. Eli miró a Ruth como si no la hubiera oído bien. Luego extendió la mano y tomó la carta de sus dedos temblorosos, sus ojos recorriendo el texto. La tinta era ornamentada, demasiado limpia. Manos del gobierno habían tocado esto. El sello en la parte inferior le revolvió el estómago. Orden Ejecutiva 14C, recuperar o eliminar al infante conocido como Samuel, producto de una unión ilícita entre el gobernador Elías Merced y la sirvienta Clara Baines. Usar discreción. Erradicar cualquier testigo. Eli la leyó 3 veces antes de doblarla lentamente, como si al doblarla justo, el significado cambiaría. Jonah se acercó, con las cejas fruncidas. ¿Qué es un gobernador? Ruth se volvió hacia él. Es uno de los hombres más poderosos del territorio. Vive en la capital, comanda ejércitos, controla las leyes, envía hombres como el marsal a encontrar personas como nosotros. La voz de Jonah se volvió pequeña. ¿Por qué un gobernador tendría un bebé con una sirvienta? Eli dejó escapar un lento suspiro por la nariz. Porque hombres como ese piensan que pueden hacer cualquier cosa. Se sentaron alrededor del pozo esa noche, el bebé finalmente durmiendo después de tomar lo último de la leche en polvo. Las estrellas arriba eran lo suficientemente afiladas como para cortar. Ruth no podía dejar de temblar. No lo sabía, dijo de nuevo. Cuando Clara vino a nosotros, no dijo nombres. Solo dijo que no podía quedarse donde estaba. Que si alguien lo encontraba, la matarían a ella y al bebé también. Caminó casi 30 millas descalza solo para encontrarnos. No pregunté por qué. Solo lo tomé. Jonah asintió solemnemente. Tenía hambre. Eli paseaba en círculos lentos, con los puños apretados. Finalmente miró la carta de nuevo. Es un bastardo nacido en secreto. Y ahora el gobernador quiere que lo borren para que no haya escándalo, ninguna amenaza a su legado. Ruth susurró, entonces envía asesinos. Y enviará más, añadió Eli. Jonah miró entre ellos.
¿Entonces qué hacemos? Eli no respondió. Pero Ruth sí. Se puso de pie, con la barbilla temblando pero la columna recta. No corremos. Eli la miró. Quemarán este lugar hasta las cenizas si creen que está aquí. Ruth dio un paso más cerca. Que vengan. Estoy cansada de correr. Mataron a mamá y papá. Nos quitaron todo. No dejaré que lo tengan a él también. Su voz se quebró. Es nuestro ahora. Los ojos de Eli se fijaron en los de ella. Y por primera vez, no parecía un hombre a punto de huir. Asintió una vez. Está bien. Entonces nos preparamos. La fortaleza. Los siguientes 3 días pasaron como un latido estirado. Convirtieron la vieja misión en una fortaleza. Jonah construyó trampas con palos y alambres. Ruth almacenó la poca comida que quedaba y fabricó armas con mangos de escoba y herramientas agrícolas oxidadas. Eli reforzó las puertas y exploró las crestas, contando cuervos y nubes, buscando rastros de polvo. El 4.º día, los vieron. 5 jinetes, abrigos negros, botones de latón, no militares, algo peor. Hombres contratados, del tipo que hacía el trabajo que otros no querían que se viera. Ruth los vio primero. Estaba alimentando al bebé cuando sus manos se congelaron. Eli siguió sus ojos, una línea tenue de polvo serpenteando hacia ellos como una serpiente. Jonah tomó su onda. 5, dijo Eli. Podría haber más detrás. La voz de Ruth fue firme. Entonces empezamos con 5. Llegaron al atardecer. Eli había barricado las puertas de la misión con bancos rotos y varillas de hierro oxidadas. Él y Jonah se agacharon detrás de mampostería volcada, con los rifles apuntados. Ruth estaba arriba, detrás de una ventana estrecha, con un arco en la mano, viejo pero preciso. Los hombres cabalgaban lentos, confiados. Su líder estaba bien afeitado, su sombrero demasiado nuevo, sus botas pulidas a pesar del viaje. Desmontó con una sonrisa tranquila y gritó, «Nadie necesita morir esta noche». Eli no respondió. El hombre continuó. «Tienen algo que no les pertenece. Estamos aquí para llevarlo a casa». Jonah susurró, «Miente». Eli asintió. «Sí, y ya terminé de escuchar». Disparó primero. El sombrero del líder voló de su cabeza y se lanzó a cubrirse, maldiciendo. La balacera rugió como un trueno en el desierto abierto. No duró mucho. Los atacantes no esperaban resistencia. La bala de Eli rozó el hombro de un hombre, enviándolo a gritar detrás de un carro de mulas. Ruth derribó a otro desde la ventana, un tiro perfecto al muslo, y él se derrumbó, chillando. La onda de Jonah rompió la nariz de un jinete, enviándolo de su caballo en un remolino de polvo. 3 abajo, 2 quedaban, pero se reagruparon rápidamente. Uno comenzó a encender una botella. Molotov. Los ojos de Eli se abrieron. Fuego. Alzó su rifle, pero la cerilla ya había tocado el vidrio. La botella voló por el aire. Ruth la vio. No había tiempo para esquivar. Se agachó. Se estrelló contra la pared de la misión y estalló en llamas. Humo, calor, un bebé gritando. Jonah corrió hacia la puerta, pero Eli lo atrapó. Quédate abajo. Pero Ruth. La traeré. Eli se lanzó dentro. El humo espeso en los pasillos, el fuego ya arrastrándose por la madera vieja. Ruth tosía fuerte, el bebé envuelto contra su pecho. Eli tomó una manta, la empapó en agua del pozo y la arrojó sobre ambos. Por aquí. Se abrieron paso a través del humo y las llamas, irrumpiendo en el patio, Ruth jadeando, Sam llorando de nuevo, vivo. Jonah corrió hacia ellos, abrazando a Ruth con fuerza. Detrás de ellos, la pared se derrumbó. Los atacantes se retiraron. No muertos, no capturados, pero idos. Por ahora. Ruth se sentó temblando junto al pozo otra vez, sus manos en carne viva y ampolladas. Jonah sostenía a Sam, tarareando esa melodía torcida de armónica bajo su aliento para calmarlo. Eli miró hacia la oscuridad, en silencio.
Volverán, susurró Ruth. Lo sé. Con más. No sobreviviremos a otro ataque. La mandíbula de Ellie se tensó. Entonces no esperamos uno. Ella levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Llevamos la pelea a ellos. Ruth parpadeó. ¿Quieres atacar al gobernador? No, dijo Ellie. Quiero exponerlo. Ruth frunció el ceño. ¿Cómo? Conozco a un hombre. Se llama Arnladd. Solía ser periodista antes de la guerra. Vive en Saint-Bray. Tiene imprentas, periódicos y enemigos en lugares altos. ¿Crees que imprimirá la verdad? Ellie encontró sus ojos. Creo que es el único que lo hará. El camino a Saint-Bray. El plan era una locura. Viajar 200 millas a territorio hostil, llevando al infante más buscado del territorio, para tocar la puerta de un periodista acabado y pedirle que desafiara al gobernador del territorio. Pero la locura era todo lo que les quedaba. Dejaron la misión esa noche bajo la cobertura de las nubes. Ellie lideraba. Ruth llevaba a Sam. Jonah cerraba la marcha, vigilando cada sombra. Pasaron 2 días sin incidentes. El tercer día, se cruzaron con un hombre con un sombrero de ala ancha que no sonreía. Vio al bebé, alzó una ceja, luego se giró para caminar. Ellie lo agarró. ¿Quién eres? El hombre ladeó la cabeza. Podría preguntar lo mismo. Ruth dio un paso adelante, con voz firme. No queremos problemas. El hombre se rió. Bueno, señorita, los problemas ya los están buscando. El agarre de Ellie se apretó. ¿Quién te envió? Nadie, dijo el hombre con calma. Pero las noticias corren. El gobernador puso un precio por la cabeza del niño. Algunos dicen 500, otros dicen 1000. Los verdaderos cazadores de recompensas están olfateando como perros. Jonah preguntó, ¿eres uno? El hombre sonrió más ampliamente. Ahora, soy peor. La mano de Ellie fue a su cinturón. Pero el hombre levantó una mano. Espera. No estoy aquí por él. ¿Entonces por qué? El hombre señaló a Ruth. Estoy aquí por ella. Silencio. Incluso el bebé dejó de quejarse. La voz de Ellie bajó a un gruñido. Explica. El hombre se quitó el sombrero, revelando una mata de cabello plateado. Me llamo Silas Rogue. Conocí a tu padre. Ruth se congeló. Mientes. No miento. Él y yo luchamos juntos antes de la guerra. Me salvó la vida en Hollow Ridge. Cuando supe qué pasó con él, vine a pagar una deuda. Ruth no se movió. ¿Qué clase de deuda? Del tipo que no muere. Metió la mano en su abrigo. Ellie se tensó, pero Silas solo sacó un cuaderno de cuero gastado. Lo abrió, mostrando un dibujo, un boceto del padre de Ruth, sonriendo en uniforme. Dijo que si algo le pasaba, debía encontrarte. Asegurarme de que no caminaras por el mismo camino sangriento. El labio de Ruth tembló. ¿Por qué ahora? Porque ahora es cuando necesitas a alguien. Ellie no se relajó. ¿Cómo sabemos que dices la verdad? Silas lo miró. No lo saben. Se volvió hacia Ruth. Pero tengo un caballo, un rifle y ningún lugar mejor donde estar. ¿Van a Saint-Bray? Sí. Entonces cabalgo con ustedes. Viajaron con Silas en un silencio incómodo. Pero el viejo no los retrasó. Conocía atajos, pozos de agua antiguos, incluso personas que le debían favores. La comida se volvió más fácil de encontrar. También el silencio. Ruth comenzó a confiar en él. Jonah lo quiso de inmediato. Ellie lo vigilaba como halcón. 3 días antes de llegar a Saint-Bray, se detuvieron en una capilla abandonada. Ruth alimentó al bebé bajo el altar roto. Silas afilaba un cuchillo. Jonah dormitaba. Ellie se sentó solo en los escalones, observando el sol desvanecerse. Silas se unió a él. ¿No te caigo bien? No. ¿Por qué?
Porque he enterrado a demasiados hombres que comenzaron como amigos. Silas asintió. No te pido que me quieras. Solo que confíes en que quiero lo mismo. Eli lo miró. ¿Y qué es eso? Silas sonrió. Que ese niño viva lo suficiente para olvidar esto. Las luces de San Bre aparecieron como estrellas en la tierra. Ruth jadeó cuando las vio. Eli sonrió por primera vez en días. Lo habían logrado. Entraron al anochecer, cubiertos de polvo, cansados de sangre, con los corazones latiendo fuerte. Silas los guió por calles sinuosas hasta un almacén viejo donde un letrero oxidado aún decía St. Times. Olía a tinta y fantasmas. Arnold era más viejo de lo que Eli recordaba, barba gris, borracho de whisky, casi ciego de un ojo. Pero escuchó. Escuchó todo, el bebé, la carta, el marsal, el fuego. Cuando terminaron, no dijo nada por un largo rato. Luego se puso de pie. Lo imprimiré. Ruth tomó su mano. ¿Alguien te creerá? Ardan la miró con fuego en el ojo. No tienen que creerme. Se volvió hacia la imprenta. Solo tienen que leerlo. La imprenta tosió al cobrar vida con un gemido, como algo medio muerto resurgiendo de la tumba. Los engranajes crujieron, los rodillos giraron, y el papel revoloteó como las alas de 1000 pájaros enjaulados. Eli lo miró como si no confiara en que no explotara. Arnold se encorvó sobre la máquina, la tinta manchando sus dedos, el sudor pegándose a los pliegues de su camisa. Parecía exactamente el hombre que una vez fue arrastrado de un juzgado en cadenas por imprimir una verdad que a alguien no le gustó. Ahora lo estaba haciendo de nuevo. Titular, el bastardo del gobernador, el bebé que quieren borrar. Debajo, el testimonio de Eli, la historia de Ruth, la carta, nombres, detalles, fotos, relatos de testigos. Pruebas. Esto traerá fuego sobre todos nosotros, murmuró Ardan mientras salía la primera impresión. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Eli. Ardan levantó la vista con una sonrisa cansada. He pasado 40 años esperando una pelea más justa. No me la robes ahora. Deslizó la página en las manos de Eli. La tinta aún estaba húmeda. El bebé dormía cerca, acurrucado en los brazos de Jonah, su pequeño pecho subiendo y bajando como si nada de esto tuviera que ver con él. Pero lo tenía. Todo lo tenía. Al anochecer, los chicos de Ardan se esparcieron por St. Bre, metiendo copias bajo puertas, en taburetes de celún, en bancas de iglesia. Un montón llegó a los escalones del juzgado. Otro terminó en el bolsillo de un diputado con la conciencia culpable. En horas, comenzaron los susurros. Al amanecer, el nombre del gobernador se pronunciaba no con miedo, sino con furia. Y justo después del mediodía, el gobernador respondió. No con palabras, sino con humo. La primera explosión golpeó a una cuadra de distancia. Una tienda, vacía, gracias a Dios, pero lo suficientemente fuerte como para hacer temblar cada ventana y saltar cada corazón a la garganta. Eli abrió la puerta del almacén de un tirón y gritó, abajo. La segunda explosión fue más cercana. Están apuntando a la imprenta, gritó Ardan, ya arrojando mantas sobre los montones de papeles. Intentarán enterrar la historia antes de que se extienda. Ruth apretó a Sam más fuerte. ¿Qué hacemos? Jonah miró entre ellos, aterrorizado. Silas amartilló su rifle. Mantenemos nuestra posición. Eli ya estaba colocando tablas en las puertas. No aquí. Quemarán este lugar hasta el suelo. Nos movemos ahora. ¿Pero a dónde?, gritó Ruth. Ardan dio un paso adelante, con los ojos salvajes. Conozco a alguien al oeste del pueblo. Una vieja iglesia convertida en orfanato. Monjas, principalmente. No hablarán. Eli no dudó. Guía el camino. Se movieron rápido. Ruth llevaba a Sam, con el rostro velado. Jonah se quedó cerca de su lado. Eli y Silas tomaron los flancos, rifles en mano, escaneando cada callejón. St. Bre se había convertido en una zona de guerra en minutos. Las llamas lamían los tejados.
Los gritos resonaban desde algún lugar cerca de la oficina de correos. Y a su alrededor, la gente estaba congelada en las calles, sosteniendo periódicos, leyendo verdades que los hacían tambalearse como si les hubieran disparado. El gobernador había gobernado durante años con guantes de terciopelo. Pero ahora el hierro debajo se había mostrado, y la gente estaba decidiendo si retroceder o luchar. El orfanato estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Ardan los llevó por un camino de grava bordeado de flores muertas y estatuas de santos descascaradas. La puerta de la capilla vieja crujió al abrirse, y una mujer con un hábito gris estaba en el umbral. Ardan, dijo. Humana Mercy, respiró él. Necesitamos santuario. Ella miró a Ruth, a Sam, luego al papel en la mano de Ardan. Sin una palabra, se hizo a un lado. Abajo, dijo. La bodega de vinos. Vayan. Se acurrucaron en la oscuridad húmeda mientras los pasos marchaban sobre ellos. Ellie miró a través de las tablas del suelo. Botas negras, más hombres contratados, no soldados. Mercenarios, del tipo que mataría por la mitad del precio de un secreto. Contuvo el aliento. Una voz murmuró, no están aquí. Sigan adelante. Otro revisó la imprenta de nuevo. Si siquiera una página escapa. La puerta se cerró de golpe. Solo entonces Ruth exhaló. Jonah temblaba, no del frío, de todo. Ruth envolvió su brazo alrededor de él. Lo saben, susurró él. Todos saben ahora. Sobre el gobernador, sobre Sam. Ellie.